Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas, sí, sí, se escucha bien. ¿Me escuchan bien? Bueno, yo tengo hoy 31. Aguantamos 5 minutitos más y empezamos, ¿sí? Chicos, ¿alguien quiere comentar algo respecto del parcial? Eh, Igual ya el segundo parcial es oral, pero bueno, si alguien quiere comentar algo del parcial. No, no, se ve que no. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Entonces, eh, bueno, hoy vamos a comenzar, yo no sé qué han visto esta semana, o han tenido el miércoles, me parece, ¿no? Vimos clasificación de los procesos El con la miércoles, doctora ¿verdad? Pereira. Sí, El miércoles. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con la unidad de actos procesales. O sea, ustedes van a ver conmigo la unidad de actos procesales y seguidamente a esa unidad la de resoluciones judiciales, que forma parte, por supuesto, de una clasificación de actos procesales. Creo que es la unidad 9, si mal no me equivoco. A ver. Actos procesales es la unidad 9, que es la que vamos a empezar hoy. Bueno, muy bien. Actos procesales se entiende por acto procesal todo hecho voluntario, lícito, que tiene efectos dentro de un proceso. ¿Sí? El acto procesal forma parte, o sea, es una especie dentro de lo que se llama acto jurídico. O sea, es un acto jurídico que en este caso tiene efectos dentro de un proceso. Se diferencia de lo que se llama hecho procesal. Disculpe, ¿después Sí, puede repetir sí, la cómo no. definición? Porque justo recién en gancho no me podía conectar. Sí, cómo no. Gracias. Se entiende por acto procesal todo hecho voluntario, lícito, que tiene efectos dentro de un proceso. Y les decía que forma parte de la gran familia de actos jurídicos, donde acto jurídico sería el género y acto procesal sería una especie dentro de ese género. Se diferencia del hecho procesal a secas, porque el hecho procesal no es algo voluntario, ¿sí? O sea, la característica del acto, ya sea si es acto jurídico o es acto procesal, es que es algo voluntario, mientras que el hecho no es algo voluntario, ¿sí? Ahora, el hecho, así a secas, también puede tener efectos dentro de un proceso,
O sea, también hay hechos procesales, ¿sí? Por ejemplo, la muerte de una persona es un hecho procesal porque tiene efectos dentro de un proceso, que una parte muera, por ejemplo, y no es algo voluntario, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la destrucción de alguna propiedad producto de un evento natural es también puede ser un hecho procesal porque es algo no voluntario que tiene efectos dentro de un proceso. Quiere decir que para poder diferenciar entre hecho y acto, acá lo importante es que sea voluntario. Si es voluntario es un acto, si no lo es un hecho. ¿Sí? Pero en este sentido hay tantos actos procesales como hechos procesales. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien. El acto tiene básicamente tres elementos. Tiene un sujeto, tiene un objeto y tiene una actividad. Desde el punto de vista del sujeto, el acto procesal puede emanar de las partes y sus auxiliares, puede emanar del órgano jurisdiccional y sus auxiliares y puede emanar de terceros ligados al proceso. Sin embargo, desde el punto de vista de los sujetos de los cuales emana el acto procesal, para que ese acto sea válido, si hablamos de las partes y sus auxiliares, ellos deben ser capaces. Ya vamos a ver bien en la unidad de parte a qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de capacidad. ¿Sí? Pero para que el acto, repito, sea idóneo, los sujetos, o sea, las partes y sus auxiliares, deben ser capaces. Y si hablamos del órgano jurisdiccional y sus auxiliares, para que el acto sea válido, ellos deben ser competentes. ¿Sí? Entonces, el órgano jurisdiccional y sus auxiliares deben ser competentes y las partes y sus auxiliares deben ser capaces. ¿Sí? Los terceros ligados al proceso también deben ser sujetos capaces para que ese acto sea válido y sea idóneo. ¿Sí? Entonces, el primer elemento a tener en cuenta en el acto procesal es el sujeto. El segundo elemento es el objeto. El objeto del acto procesal tiene que ver respecto de la materia sobre la cual versa el acto. ¿Sí? La materia sobre la cual recae el acto tiene que ser una materia, obviamente, no prohibida por la ley, y tiene que ser un objeto útil para la finalidad que se persigue con ese acto procesal. Eso es en cuanto al objeto. Y en cuanto a la actividad, que es el tercer elemento del acto procesal, esa actividad puede ser de muchos tipos. Y allí es donde tenemos la gran clasificación de actos procesal según la actividad que se lleva a cabo, y puede haber actos de inicio, actos procesales de inicio, puede haber actos procesales de desenvolvimiento del proceso. Dentro de los actos de desenvolvimiento hay de muchísimos tipos, no hay una clasificación única, pero dentro de los actos de desenvolvimiento habrá actos de impulso procesal, actos de documentación, actos de postulación, actos de alegación, y nos vamos a detener después en los actos de notificación o transmisión. Entonces, repito los tres elementos del acto procesal. Tiene un objeto, tiene sujetos y tiene una actividad. Sujeto, objeto y actividad. ¿Sí? Bien. A partir
del artículo 115 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires, se comienza a hablar de acto procesal. Y lo que ese capítulo del código contiene son algunas formalidades del acto procesal, independientemente de que el acto desde su exterior puede ser un acto escrito o puede ser un acto oral. ¿Sí? El proceso no solo tiene actos escritos, tiene también actos orales. Bien, ya sea en un caso o en otro caso, a partir del artículo 115 nos indica algunas formalidades. Por ejemplo, que los actos procesales deben estar expresados en idioma nacional, ¿sí? Si no están expresados en idioma nacional, deben estar acompañadas por la correspondiente traducción oficial de ese acto, ¿sí? En el caso de que sea por escrito, también a partir de este capítulo del código aparecen algunas formalidades, es decir, qué debe contener el acto si fuese escrito, ¿sí? Su encabezamiento, su objeto, la firma de la parte y de sus asistentes, ¿sí? Entonces, a partir del artículo 115, me indica qué debe contener el acto procesal, ya sea que sea en forma escrita o en forma oral. ¿Sí? Muy bien. También a partir de ese capítulo nos dice el lugar y el tiempo en que el acto procesal debe llevarse a cabo, repito, para ser un acto válido. El lugar y el tiempo, con toda esta cuestión del trabajo remoto, ha cambiado bastante. Es decir, la Corte de la provincia, la Suprema Corte de la provincia y la Corte de la Nación, ya sea si hablamos de la justicia federal o si hablamos de la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, ha tenido que salir a la palestra frente a esta nueva modalidad, ¿no es cierto?, de trabajo y de presentación de actos procesales. Con esto quiero decir que dejó de ser el ámbito de tribunales, la sede de tribunales, el único lugar posible para que el acto procesal se lleve a cabo. ¿Sí? Y dejó de ser las únicas horas hábiles, ¿sí?, de 7:30 a 1:30, las únicas horas hábiles para realizar los actos procesales. Pero en principio, digamos que los actos procesales se realizan en la sede del juzgado y se realizan dentro de esa franja horaria, que son las horas hábiles, independientemente de que si hay necesidad de realizar algún acto urgente, se pueden pedir habilitación de horas para poder realizar un acto procesal fuera de ese horario, o sea, en horas inhábiles. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a detenernos en una categoría de actos a los cuales se los llama actos de transmisión o de notificación. Ustedes saben que la transmisión de los actos procesales tiene que ver con la bilateralidad. Hay un principio muy importante en materia civil y comercial, también en otros tipos de procesos, que tiene que ver con la bilateralidad, es decir, el respeto de ambas partes en pugna en un proceso. Y que esas ambas partes conozcan, ¿sí?, de los actos procesales que se llevan a cabo en un proceso. Eso hace no solamente la bilateralidad, sino también hace el principio de contradicción, que enfrenta dos partes con intereses opuestos entre sí. ¿Sí? Entonces, la transmisión
de los actos procesales hace a la bilateralidad y a la contradicción. Y también hace a otro principio que es más importante que estos dos, que es el principio de defensa en juicio. Porque yo solamente me voy a poder defender de lo que conozco, de lo que sé. Si yo no conozco un acto procesal, mal me puedo defender. Entonces, los actos de transmisión y de notificación también lo que hacen es permitir que las partes se defiendan. ¿Sí? Entonces también hace a la defensa en juicio. Por eso son actos de suma importancia en un proceso. Repito, los actos de notificación son actos de suma importancia dentro de un proceso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se notifica? ¿Qué es lo que se da a conocer en realidad? En realidad lo que se da a conocer son siempre resoluciones judiciales. ¿Sí? Son las resoluciones judiciales las que ordenan las notificaciones. Entonces, lo que yo doy a conocer siempre son resoluciones judiciales, a pesar de que yo en esa comunicación o en esa notificación puedo también dar a conocer actos de las partes, pero siempre son ordenados por el juez. Entonces, siempre lo que yo notifico son resoluciones judiciales. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Y de qué forma yo doy a conocer las resoluciones judiciales? ¿De qué manera se notifican las resoluciones judiciales? Bueno, el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 133, contiene un principio general en materia de notificaciones. Es decir, establece un principio general en materia de notificaciones. Ese principio general dice que todas las resoluciones judiciales se notifican, salvo las excepciones que el mismo código establece, por Ministerio de Ley. Quiere decir que el artículo 133 dice que las resoluciones judiciales se notifican por Ministerio de Ley, salvo que el código diga que se notifica una resolución de una manera diferente. Por eso digo que es el principio general. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Esa notificación por Ministerio de Ley es una notificación automática. Aquí está el quid de la cuestión. ¿Por qué es una notificación automática? Porque es una notificación que no requiere la realización de ningún acto procesal para que opere la notificación. Por eso se dice que es automática, porque no requiere de ningún acto para que la notificación se perfeccione. Basta que sean los días de nota o días de notificación, que ¿cuáles son? Los días martes y los días viernes. Entonces, repito, los días martes y los días viernes opera la notificación Ministerio de Ley o notificación automática. ¿Sí? ¿Requiere de alguna actividad de las partes o del juez? No. Requiere que sea día martes o día viernes. Y, repito, es automática. ¿Y cómo se produce esta notificación? Si no requiere de ninguna actividad, más que sea día martes y sea día viernes. Bueno, es muy sencillo. Las resoluciones judiciales, ¿sí?, que se dictan los días lunes, o sea, que el juez dicta un día lunes, queda notificado al Ministerio de Ley los días martes. Y aquellas resoluciones judiciales que se dictan los días martes
los días miércoles y los días jueves, quedan notificadas los días viernes. ¿Sí? Repito. Aquellas resoluciones dictadas los días lunes, ¿sí? Perdón, aquellas resoluciones dictadas los días martes y los días miércoles y jueves se notifican los días viernes. Y aquellas resoluciones dictadas los días viernes y los días lunes quedan notificadas los días martes. Repito, los días viernes y los días lunes se notifican los días martes. Las resoluciones dictadas los días martes, miércoles y jueves, los días viernes. ¿Sí? Porque son los únicos 2 días en que opera la notificación y se denominan días de nota. Y repito, no requiere de ningún acto procesal, requiere que sea ese día. Quiere decir, vamos a suponer que yo, juez, dicto una resolución hoy viernes, ¿sí? Hoy viernes, yo a la mañana en mi despacho dicté una resolución, ¿sí? Esa resolución que dicté hoy viernes, ¿cuándo se notifica por Ministerio de Ley? El martes. Muy bien, el martes. Perfecto. Vamos a suponer que fuese día lunes y yo estoy dictando una resolución el día lunes. ¿Cuándo queda notificada Ministerio de Ley? También el martes. También. El día martes. Ahora es martes y estoy dictando una resolución el día martes. ¿Cuándo queda notificada? El día viernes. El viernes siguiente. Perfecto. Suponiendo que tanto el viernes como el martes fuesen días inhábiles, ¿sí? Se notifica el día hábil posterior. Entonces, si un día martes es inhábil porque es feriado, ¿sí? Se notifica el día hábil posterior, no el día de nota posterior, el día hábil posterior, que es decir, el día miércoles, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué requiere, repito, para que se Perdón. perfeccione? ¿Sí? ¿Escuchó? ¿Con los asuetos judiciales pasa lo mismo? O sea, cuenta como un feriado. Exactamente lo mismo. Listo, Los gracias. asuetos judiciales son exactamente igual que un feriado. Entonces, repito, no requiere más que sea día martes o día viernes. Ahora, vamos a suponer que estuviésemos en momentos normales, donde la gente va a tribunal, va a la sede del tribunal y puede ver, puede cotejar, puede consultar una causa. ¿Sí? Vamos a suponer, yo ya les podré decir, ustedes ya pueden deducir que en tiempos normales los días más concurridos del tribunal, de tribunales, ¿cuáles serían? Martes y viernes. Martes y Martes y viernes, porque justamente es el día de notificación, entonces evidentemente es el día de mayor concurrencia. ¿Por qué? Porque si yo quedo notificada de manera automática, bueno, podría consultar la causa, ¿no es cierto? ¿Qué podría suceder esos días, martes y viernes? Que yo fuese a tribunales, pida la causa y la causa no esté disponible. El expediente esté en despacho. Por el motivo que fuere, o porque la contraparte lo tiene y no lo ha devuelto, porque no lo encuentran, por el motivo que fuera, el expediente no está disponible, pero es día martes y es día viernes, y resulta que son días de notificación, y resulta que son días que yo quedo notificada de resoluciones que en algunos casos pudiese haber un plazo corriendo
en el cual yo tengo que cumplir con algún acto procesal, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos en ese caso? Para evitar quedar notificado, ya que esto es automática. Voy, quiero consultar la causa no está disponible. Entonces, ¿habría alguna manera de evitar? Pedir el cuaderno de nota. Entonces, recurro muy bien a lo que se llama libro de nota, donde yo dejo sentado que intenté consultar la causa y la causa no está en letra, no está disponible. ¿Qué se produce de esta manera? ¿Qué se evita de esta manera? Quedar notificada. ¿Sí? Ahora. Entonces, perdón que interrumpa, ¿se interrumpirían los plazos o sigue corriendo? Que los plazos se interrumpen. No, por supuesto. O sea, yo no quedo, la persona que lo consulta no queda notificada. ¿Pero para mí o para la causa? No, o sea, es para ambos. Que va a consultar. Ah, listo. ¿Sí? Entonces. Listo, gracias. Esta es la manera que yo, por supuesto que si yo no voy, si yo no la consulto y yo no registro nada en el libro de nota, queda notificado igual. ¿Se entiende? Vaya a tribunales, no vaya a tribunales. Eso opera en forma automática. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Seguros? ¿Sí? Sí, se entiende. Creo que no tengo nada tampoco en el chat como preguntando. Bueno, perfecto. Entonces, este sería el principio general. ¿Qué quiere decir? Repito, que todas las resoluciones judiciales se notifican de esta manera, salvo las que el código dice que se notifican de otra forma. Entonces, para ir a esas excepciones, tendría que ir al artículo 135 del código, que establece una serie de resoluciones judiciales que se notifican de otra forma. ¿Sí? Que si nosotros leemos ese artículo, vamos a ver que las resoluciones que contiene ese artículo son resoluciones de trascendencia dentro de un proceso. ¿Sí? Y esas resoluciones trascendentes dentro de un proceso se notifican por cédula. No se notifica al Ministerio de Ley, se notifican por cédula. ¿Sí? Ejemplo, la sentencia definitiva de un proceso. Ejemplo, la declaración de rebeldía de una parte. Ejemplo, las liquidaciones judiciales que se practiquen en un proceso. Ejemplo. Las demandas también, ¿no? El traslado de una demanda. Muy bien. Todas las resoluciones que ustedes tienen enumeradas en el 135, ustedes van a advertir que son resoluciones importantes dentro de un proceso. Entonces, no se notifican de manera automática, sino que se notifican por cédula. ¿Sí? Muy bien. La notificación por cédula requiere de la intervención de una oficina que ustedes ya conocen, de una oficina que forma parte de la organización judicial. ¿Cómo se llama esa oficina? Notificación y mandamientos. De mandamientos y notificaciones, justamente. Entonces, esa oficina, que forma parte del departamento judicial, tiene una sección que se encarga de diligenciar las notificaciones. ¿Sí? Las notificaciones que se realizan a veces en el domicilio real de la parte que se va a notificar o a veces en el domicilio legal de la parte a la cual se pretende notificar. ¿Sí? Entendiéndose por domicilio real, donde efectivamente la persona reside, ¿sí? Y el domicilio legal es el domicilio constituido
justamente a los efectos del proceso, que en todos los casos es el domicilio de su abogado, representante o patrocinante, ¿no es cierto? O sea, de quién lo represente, de quién lo asista en el juicio. Muy bien. La cédula, que es la que se diligencia en ese domicilio real o legal, repito, debe contener una serie de elementos en el cuerpo de la cédula. ¿Y qué debería contener una cédula que me está notificando una resolución de un proceso? ¿Qué datos ustedes creen que debe contener? Pensemos. ¿Qué debe consignar una Nombre y cédula? apellido. Primero, el destinatario. Nombre y apellido. Claro, el destinatario, ¿no es cierto? Que puede ser una parte, que puede ser un tercero, por ejemplo, puede ser un testigo, puede ser un perito. O sea, el destinatario. Destinatario, repito, que no es sinónimo de parte, ¿no? Porque puede ser un tercero. Muy bien. Entonces, el destinatario con su nombre completo, ¿verdad? ¿Qué otro dato? Bueno, el El domicilio. motivo, el objeto, la causa por la domicilio. cual lo estoy demandando. Sí, Sí, vamos por domicilio. orden. El domicilio. Dentro del domicilio, hago un paréntesis. El carácter del domicilio. Es decir, si es domicilio real, si es domicilio legal. Entonces, domicilio y carácter del domicilio. Seguimos. Antes de la resolución. Seguimos. Bueno, deberíamos indicar la causa, la carátula de la causa dentro de la cual yo realizo la notificación. Yo tengo que identificar la causa dentro de la cual estoy practicando esta notificación. Y además, debo también indicar en la cédula la radicación de esa causa. Porque tal vez este sujeto tenga muchos juicios y entonces, entre las mismas partes, entonces también tengo que indicar la radicación. La carátula con su número y su carátula y la radicación. ¿Sí? Entonces, una vez que identifico todos estos extremos, ¿qué hago? Bueno, transcribo la resolución que yo intento notificar. Transcribo la resolución que intento notificar. Vamos a suponer que sea una sentencia definitiva. Te dice, ¿transcribo todas las sentencias? No, transcribo la parte dispositiva, la parte pertinente de la sentencia, ¿sí? A veces las cédulas van también acompañadas, ¿sí? Pueden ir acompañadas de copias, en las cuales yo puedo agregar las copias de la sentencia, por ejemplo, ¿sí? Esa cédula puede ir acompañada de copias de la demanda, si es que notifico una demanda, por ejemplo, ¿sí? Quiere decir que entonces transcribo la resolución que intento notificar, ¿sí? Con la indicación de qué juez la firma, de qué juez es el que está interviniendo, y lleva firma de quien la confecciona, ¿sí? Siempre lleva firma de quien confecciona la cédula, de quien hace la cédula, ¿sí? Que en este caso sería la parte que intenta notificar algo, ¿sí? Porque las cédulas las realizan las partes. No nos olvidemos que son las partes quien activan, quien impulsan y quien le dan actividad al proceso. Quiere decir que son las partes quien confeccionan las cédulas y las firman la parte que la realiza. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Entonces, 133, principio general, Ministerio de Ley. 135, cédula de notificación.
que es una forma distinta, obviamente, de la notificación Ministerio de Ley. ¿Hay alguna otra manera de notificar? Sí, hay otras maneras de notificar también, según el código. ¿Cuáles son esas maneras de notificar? Bueno, hay una notificación que se llama notificación personal. ¿Cuál es la notificación personal? Bueno, es ir al tribunal, consultar la causa y quedar notificado. Si yo puedo poner en el expediente que yo me notifiqué de tal resolución, sin necesidad de esperar la cédula, sin necesidad de que sea día de nota, yo puedo optar por notificarme de manera personal y decir, manifestar en la causa que yo me estoy notificando de una resolución. Se llama notificación personal. También el retiro de la causa en físico implica quedar notificada de las resoluciones que se dictaron en ella. Vamos a suponer que yo pido el préstamo de una causa, me lo conceden, yo retiro la causa, ¿sí? Y se supone, se infiere que yo he quedado notificada de todas las resoluciones que han sido dictadas en la causa. Por lo tanto, esa notificación se llama notificación tácita. La notificación tácita se da cuando yo retiro en préstamo el expediente. Es otra forma de quedar notificada. ¿Sí? Otra forma de notificar resoluciones. Perdón. ¿Sí? ¿Escucha? Perdón, para ya aclarar. Cuando yo retiro en la notificación personal que pido en préstamo el expediente cuando voy al juzgado, ¿sí o sí quedo notificado de todo o debo dejar nota que quedo notificado de las resoluciones hasta el momento? Cuando yo retiro la causa, ¿sí? No tengo que dejar nota en ningún lado porque la ley presupone que yo conozco las resoluciones que están dentro de esa causa, ¿sí? Ahora, si yo no retiro la causa y yo voy a consultarla al tribunal y quiero notificarme, por lo que sea, porque no quiero esperar la cédula, porque me quiero notificar, yo puedo dejar una leyenda en el expediente diciendo que yo me notifico de esa resolución. ¿Se entiende? Es optativo. Por supuesto, si yo lo quiero hacer, si yo la consulto a la causa y no dejo ninguna leyenda, yo no estoy notificada. Listo, perfecto. Si yo, porque tengo interés en apurar una notificación, yo puedo dejar una leyenda y decir que yo me notifico formalmente de esa resolución, pero lo tengo que dejar asentado. Distinto es que a mí me presten la causa, que yo me lleve la causa, en cuyo caso la ley supone que yo quedo notificada de todas las resoluciones que están dictadas dentro de esa causa. Y el registro que yo me llevo el expediente va a quedar en el mismo expediente. Va a haber una nota que diga que tal día, fulano de tal. En realidad, cuando uno retira el expediente, hay un libro de préstamo. Listo. Dice, fulana de tal se retiró la causa. Entonces yo ya estoy pensé que lo anotaban en el mismo expediente. No. Hay un libro de préstamo donde aparece que tal parte se lleva la causa, en cuyo caso yo ya estoy notificada de todas las resoluciones que están dentro de esa causa. ¿Sí? Perfecto, gracias. Sin necesidad de poner ninguna leyenda en la causa, porque ya hay un libro de préstamo que indica que yo la causa me la llevé. ¿Sí? Que lleva personal del juzgado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra manera de notificarme de resoluciones judiciales que no sean todas estas? Sí, hay otras maneras. Existe una notificación que se llama notificación por edicto. Ustedes esta expresión
la deben haber escuchado muchas veces, los famosos edictos judiciales. Si ustedes toman un diario, por ejemplo, uno de circulación de la ciudad, van a encontrar una sección que se llama justamente edictos judiciales. Los edictos judiciales tienen la finalidad de notificar también, ¿sí? Pero el edicto, o sea, se recurre al edicto para notificar una resolución judicial solamente en dos supuestos. Sí. El domicilio del destinatario, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Si se desconoce el domicilio del destinatario, o si el destinatario es persona incierta. Ustedes dirán, ¿cómo el destinatario incierto? Sí, hay destinatarios inciertos. Por ejemplo, si yo tengo que notificar a los herederos de una persona, el destinatario. Si yo tengo que notificar a los acreedores de una persona, el destinatario es incierto. ¿Sí? Entonces, se recurre a la notificación por edicto en dos supuestos. O bien se desconoce el domicilio o el destinatario es incierto. Por eso ustedes, si alguna vez consultan esos edictos, van a ver que la forma es que se notifican a los acreedores de Silvia Berardo. Entonces son los acreedores, no es una persona cierta, sino que es incierta. En esos dos supuestos, la notificación es por edicto. Y ustedes legítimamente podrán preguntarse, muy bien, y supongamos que haya un plazo, ¿sí? Que aparezca en esa notificación. ¿Desde cuándo empieza a correr? ¿Desde cuándo comienza a computarse ese plazo? ¿Sí? Bueno, la notificación por edicto no se publica una sola vez en el diario, se publica durante 3 días, ¿sí? Durante 3 días, comenzando a correr el plazo, ¿cuándo, chicos? Es muy sencillo. A partir de la última publicación. ¿Sí? Entonces, a partir de la última publicación, comenzará a correr el plazo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Hay otras maneras de notificar que no son muy habituales, pero también son distintas, por ejemplo, la notificación por telegrama. Es más, hasta creo que tiene una parte que dice notificación por radiodifusión, que son en algunos lugares pequeños donde la radio se utiliza mucho para notificar, pero no son formas habituales. Las formas habituales son las que acabamos de decir recién. O sea, el principio general, que hay que saberlo bien, cómo opera, y las excepciones. Notificación por cédula, notificación por edicto, notificación por telegrama, personal, tácita. ¿Sí? Muy bien. A estos les llamamos actos de transmisión o de notificación, que dentro de los actos procesales son actos que no es que se realice un acto de transmisión solo. Los actos de transmisión son mucha cantidad dentro de un proceso. ¿Sí? Permanentemente hay actos de transmisión en un proceso, que es una categoría muy importante. Hay, repito, muchas clasificaciones de actos procesales según su actividad. ¿Sí? No, estos son una categoría muy importante.
lo que vamos a ver la clase que viene son los otros actos procesales conforme su actividad, que son los actos de resolución. Y, como su nombre lo indica, son solamente actos que emanan del órgano jurisdiccional. No son actos de las partes. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Recuerden que yo, la clase que viene, ya les estoy subiendo, la clase que viene no, antes de la clase que viene, ya les estoy subiendo, ¿sí? Las preguntas o los temitas como para que ustedes vayan estudiando y vayan viendo esta unidad. ¿Sí? Genial, gracias, profe. Chicos, nos vemos la clase que viene. Y recuerden también que ustedes me pueden preguntar de otros temas, aunque no los dé yo, porque por ahí vieron algo el miércoles y les quedó algo y no la tienen a mano la profesora que dio el miércoles, me lo quieren preguntar a mí y yo no tengo ningún problema. ¿Está? Perfecto. ¿Qué tema vamos a ver la próxima clase con usted? Por eso, vamos a terminar aquí y vamos a empezar con actos de resoluciones judiciales, porque eso es bastante largo y requiero que voy a necesitar bastante tiempo. Y les voy a ir subiendo este cuestionario para que ustedes vayan teniendo como guía para poder ir viendo, ir estudiando. Y el lunes tengo algunos alumnos que todavía no han dado recuperatorio, pues han tenido problemas de conectividad y demás. Ese día, perdón que le interrumpa, ¿ese día Sí. el resto vamos a tener clase o no? ¿Qué día? ¿El lunes? Sí. Sí, porque lo voy a tomar yo sola el examen. Ah, listo, perfecto. Así que el profesor que da el lunes, da el lunes. Yo Listo, sola voy a buenísimo. tomar el recuperatorio. Bueno, Buenísimo, chicos, buenísimo. entonces nos vemos. Me voy Chao, a nos emocionar. vemos. Gracias, profe. Perfecto. Chao, profe. Gracias, buen fin de...